Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una historia que honestamente nos tiene completamente cautivados. Un romance que, aunque puede que no haya sido anunciado a los cuatro vientos en cada portada de revista, ha estado tejiendo su camino en las sombras, robándose suspiros y generando un sinfín de rumores. Hablamos del amor secreto de Atay y Serenay. Sí, ustedes escucharon bien. Dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco con carreras que brillan con luz propia, pero cuyo vínculo personal ha sido, hasta ahora, un enigma fascinante. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a indagar en los detalles que la hacen tan especial y a intentar entender por qué este amor, quizás en susurros, resuena tan fuerte. Y antes de sumergirnos de lleno, si disfrutan de historias como esta, de los chismes del mundo del espectáculo y de un buen análisis, no duden en darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Empezamos. El mundo del espectáculo turco está repleto de historias de amor, algunas explosivas y otras más discretas, pero pocas capturan la imaginación como la que se rumorea entre Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Ambos son nombres gigantes en la industria, íconos de estilo y talentos innatos que han conquistado corazones tanto en Turquía como a nivel internacional. A Atay, el protagonista de éxitos como El Sultán o El Guardián, y Serenay, la deslumbrante actriz detrás de personajes inolvidables en Medcezir o Ciudades de Papel, son sinónimo de éxito. Pero, ¿qué sucede cuando dos estrellas de este calibre se encuentran en el ámbito personal? La especulación, como era de esperar, ha estado a la orden del día, convirtiéndose en un tema recurrente en las conversaciones de sus admiradores y en las páginas de la prensa del corazón. La historia que ha alimentado nuestra fascinación se remonta a varios años atrás, a un tiempo en que sus carreras apenas comenzaban a despegar con toda su fuerza. Ambos compartieron pantalla en la serie que catapultó a Serenay a un nuevo nivel de fama y consolidó a Atay como un galán indiscutible, Medcezir. En esta aclamada producción, interpretaron a Yağmur y Mira, dos jóvenes cuyas vidas se entrelazan de forma apasionada y complicada. La química entre ellos en pantalla era palpable, eléctrica. Esa chispa que los espectadores tanto disfrutan, esa conexión que hace que una pareja ficticia se sienta real, estaba presente en cada escena que compartían. Y es precisamente esta química, este entendimiento mutuo que trascendía las líneas del guión, lo que comenzó a sembrar las semillas de los rumores. Los fans, siempre observadores, notaron la facilidad con la que se desenvolvían juntos, las miradas cómplices, las risas fuera de cámara que se filtraban en entrevistas y reportajes. Parecía que, más allá de los personajes, existía una conexión genuina, una amistad sólida que para muchos, fácilmente podía evolucionar a algo más. Y así fue. Los rumores empezaron a circular tímidamente al principio, como susurros en los pasillos de los estudios de televisión y en los foros de Internet. Se hablaba de encuentros privados, de cenas a escondidas, de una relación que preferían mantener alejada del escrutinio público, un tesoro que custodiaban celosamente. La industria del entretenimiento turca es conocida por su intensidad y por la constante atención mediática. Cada paso de sus estrellas es analizado, cada relación se convierte en noticia. Para figuras de la talla de Atay y Serenay, con millones de seguidores y una imagen pública cuidadosamente construida, una relación que no se ajusta al molde tradicional de la exposición mediática puede ser un desafío. Es probable que hayan optado por mantener su relación en privado para proteger su espacio personal, para permitir que su vínculo crezca lejos de las presiones y las expectativas externas y quizás, para centrarse en sus exitosas carreras sin la distracción constante de los titulares. En un mundo donde la vida privada a menudo se convierte en espectáculo, su decisión de resguardar su intimidad habla de una madurez y una priorización de sus sentimientos sobre el clamor público. A lo largo de los años ha habido indicios, pequeños destellos que sugieren que la conexión entre ellos es real y perdura. A veces en eventos públicos se les ha visto compartir momentos, aunque fueran breves, y la forma en que se dirigían el uno al otro, esa familiaridad en la mirada, hacía pensar que había algo más que una simple relación profesional. Los paparazzi, por supuesto, han intentado capturar algún momento definitivo, alguna imagen que confirmara los rumores, pero Atay y Serenay han sido maestros en el arte de la discreción. Sus apariciones públicas conjuntas, aunque escasas, siempre han estado marcadas por una elegancia y una reserva que, irónicamente, solo avivan más las llamas de la especulación. No hay poses forzadas ni declaraciones rimbombantes, solo la sutil danza de dos personas que parecen entenderse sin necesidad de palabras.
¿Qué hace que esta historia sea tan cautivadora? Creo que reside en la dualidad. Por un lado, tenemos a dos personas increíblemente exitosas, talentosas y atractivas, que parecen tenerlo todo. Son los sueños de millones de fans, las caras que adornan las portadas de las revistas, los protagonistas de las series que paralizan el país. Por otro lado, está la intimidad de una relación que prefieren resguardar, que florece en la privacidad, lejos del flash de las cámaras. Nos gusta pensar que a pesar de las cámaras, de los contratos, de las giras de prensa, todavía hay espacio para el amor genuino, para los sentimientos que no necesitan ser exhibidos para ser reales. La idea de que dos personas tan expuestas puedan encontrar un refugio el uno en el otro, un espacio seguro donde ser simplemente ellos mismos, es algo que resuena profundamente con nosotros. Es un recordatorio de la humanidad que se esconde detrás de las figuras públicas, de la búsqueda universal de la conexión y el afecto. Además, su evolución individual a lo largo de los años también alimenta la narrativa. Ambos han seguido cosechando éxitos, asumiendo roles cada vez más desafiantes y consolidando su estatus como leyendas vivientes del cine y la televisión turca. Şehiney, por ejemplo, ha continuado deslumbrando en proyectos ambiciosos, demostrando una versatilidad y una profundidad actoral que la han llevado a ser una de las actrices más cotizadas de su generación. Atay, con su incursión en plataformas de streaming internacionales, ha ampliado su alcance a audiencias globales, demostrando que su talento trasciende fronteras. Ver cómo sus carreras se disparan, al mismo tiempo que se rumorea que mantienen un vínculo privado, crea una especie de aura de misterio y admiración. Es como si, paralelamente a sus triunfos profesionales, estuvieran construyendo un mundo propio, un espacio íntimo donde cultivar su relación al margen del torbellino de la fama. Analizando la dinámica de su posible relación, podemos imaginar que ambos se entienden muy bien en muchos niveles. Comparten la experiencia de la fama, las presiones que conlleva, los sacrificios y las recompensas. Esta comprensión mutua, forjada en experiencias similares, sin duda puede ser un pilar fundamental para cualquier relación, especialmente para aquellos que viven bajo el constante escrutinio público. La empatía que surge de haber transitado caminos parecidos, de enfrentar desafíos similares, crea un vínculo casi inquebrantable. Además, ambos son conocidos por su profesionalismo y dedicación a su arte, lo que sugiere una compatibilidad en sus valores y ambiciones. La pasión que ponen en sus carreras probablemente se traslada a su vida personal, buscando construir algo sólido y duradero. El amor secreto de Atay y Şehiney, aunque no oficializado, se ha convertido en una especie de leyenda urbana en el mundo del espectáculo turco. Es un recordatorio de que incluso en un mundo tan público, hay historias que se viven y se sienten en la intimidad. Y quizás, solo quizás, la belleza de este amor radica precisamente en eso, en ser un santuario privado en medio de la vorágine mediática, un testimonio de que las conexiones más profundas a menudo se gestan en el silencio y se nutren con la discreción. La especulación constante sobre su relación, en lugar de agotarla, parece haberla fortalecido, convirtiéndola en un símbolo de romanticismo moderno, donde la autenticidad se valora por encima de la exhibición. Hemos visto cómo, a través de los años, las señales han sido sutiles pero persistentes. Quizás un comentario en una entrevista que podría interpretarse de múltiples maneras, una fotografía donde se intuye una cercanía especial, o simplemente la manera en que sus nombres se cruzan en las conversaciones de la industria. Cada uno de estos pequeños fragmentos se une para formar un mosaico fascinante, una historia que se cuenta a través de las elipsis y las insinuaciones. No hay confirmaciones rotundas, pero tampoco hay negaciones contundentes, lo que deja la puerta abierta a la imaginación y al deseo de que esta conexión sea real y perdure. La discreción que han mantenido, especialmente a Atay, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, habla de un respeto mutuo por el espacio personal. No se trata de esconderse por vergüenza, sino de proteger lo que consideran valioso. En una época donde las redes sociales nos invitan a compartir cada detalle de nuestras vidas, su elección de mantener ciertas cosas en privado es refrescante y admirable. Nos enseña que la verdadera conexión no necesita ser validada por el público, sino que encuentra su fortaleza en la intimidad y en la autenticidad de los sentimientos. Además, la longevidad de los rumores, alimentada por la ausencia de declaraciones oficiales, sugiere que si bien puede que no haya una relación formalizada o anunciada, sí existe una conexión significativa y duradera entre ellos. La persistencia de estos rumores en el tiempo sin desmentidos categóricos, y la forma en que sus carreras han seguido brillando simultáneamente,
apuntan a una relación que ha sabido mantenerse a flote en las aguas a menudo turbulentas del estrellato. Es posible que hayan navegado las aguas de la amistad profunda, de la complicidad profesional, y que su vínculo sea algo que trasciende las etiquetas convencionales. Para concluir, hemos explorado los rumores, los indicios y la fascinación que rodea a la posible relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Desde su química en pantalla en Medcezir, hasta los susurros de una conexión privada, esta historia ha capturado nuestra atención y la de miles de fans. Hemos reflexionado sobre por qué este amor secreto o rumoreado es tan intrigante, la dualidad entre la fama pública y la intimidad privada, la comprensión mutua entre dos estrellas de primer nivel que comparten las mismas presiones y experiencias, y la belleza de un vínculo que florece lejos del escrutinio constante. La discreción con la que han manejado su vida personal solo aumenta el misterio y el encanto de su historia, convirtiéndola en un cuento moderno de amor que se escribe en los márgenes del espectáculo. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y especulación. Esperamos que hayan disfrutado desgranando esta fascinante historia con nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el amor secreto de Atay y Serini? ¿Creen que hay algo más que una amistad profunda? ¿Qué otras parejas famosas les intrigan por su discreción? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Hasta la próxima.